Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo una historia que conmueve hasta lo más profundo del alma. Una despedida marcada por el dolor, la incredulidad y la tristeza de todo un país. Dat long hin an yua tien Diogo J. Benoy Anengi. Bin Viet Ngoi Sao Bak Men. Así titulamos este episodio especial dedicado a un ídolo que se ha marchado demasiado pronto. El 5 de julio, la ciudad de Gondomar, en Portugal, se detuvo por completo. No fue un día cualquiera. Las campanas de la iglesia matriz no sonaban para celebrar, sino para despedir. Allí, entre flores blancas y lágrimas, se celebró el funeral de Diogo J. y su hermano menor, Andrés Silva. Dos ataúdes, dos destinos rotos por una tragedia tan repentina como devastadora. El fútbol portugués y el corazón de miles de seguidores quedaron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido en honor a su memoria. La noticia golpeó al mundo como una tormenta inesperada. Diogo J., estrella del Liverpool y orgullo nacional, había fallecido junto a su hermano en un trágico accidente automovilístico en la región de Trás-os-Montes. Un viaje familiar terminó convertido en una pesadilla. Las imágenes del siniestro, difundidas con cautela por los medios lusos, no dejaban espacio a la esperanza. Fue un golpe seco, una pérdida que dejó un vacío irreparable, no solo en su familia, sino en toda una nación que lo vio crecer, triunfar y ahora partir. Desde su debut con el Paços de Ferreira hasta sus días gloriosos en la Premier League, J se convirtió en sinónimo de entrega, humildad y pasión por el balón. Su conexión con el público no era solo futbolística. Representaba al joven portugués que, con trabajo duro, podía llegar a lo más alto, y por eso, su despedida no fue la de un simple futbolista, fue la de un símbolo. La ceremonia fúnebre en la iglesia matriz fue sobria pero profundamente emotiva. No hubo discursos políticos ni homenajes ampulosos, solo el silencio quebrado por el llanto y el dolor de una madre que pierde a dos hijos en un instante. El féretro de J, cubierto con la bandera de Portugal y una camiseta del Liverpool, fue llevado por compañeros de equipo y amigos cercanos, entre ellos figuras del fútbol portugués como Rubén Neves y João Félix, que no pudieron contener las lágrimas. Andrés Silva, el hermano menor, apenas conocido por el gran público, también fue recordado con cariño. Un joven noble, generoso, siempre sonriente, dijeron sus compañeros de universidad. Su muerte, quizás menos mediática, no fue menos sentida, porque en esta tragedia no hay jerarquías de dolor. Mientras tanto, en las afueras de la iglesia, cientos de personas se congregaron para decir adiós. Aplaudieron con fuerza, como si ese gesto pudiera perforar el cielo y alcanzar a los hermanos allá donde estén. Algunos llevaban camisetas con el número 20, otros portaban carteles hechos a mano. Diogo, siempre en nuestros corazones. No fue solo un funeral, fue un acto de amor colectivo, un homenaje espontáneo a una vida que tocó muchas otras. El entierro se realizó en un cementerio cercano, en la más estricta intimidad. Allí, lejos de las cámaras, entre cipreses y cruces, dos hermanos descansan juntos para siempre. Una familia destrozada intenta recomponer su alma entre rezos, abrazos y un dolor que no encuentra consuelo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de pésame. Clubes, compañeros de profesión, fanáticos de todo el mundo, incluso estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah, compartieron palabras de apoyo, consternados por la magnitud de la pérdida. Pero, más allá del drama, esta historia nos obliga a detenernos y reflexionar. ¿Cómo un ídolo tan joven con tanto por delante puede desaparecer en un instante? ¿Qué sentido tiene el destino cuando arrebata sin piedad a quienes aún tienen tanto por ofrecer? Diogo J. no solo era un jugador brillante, era padre, hijo, hermano, amigo, era humano. Y como todos los humanos, frágil frente a los designios del azar. Los medios internacionales han abordado el suceso desde distintas perspectivas. Algunos resaltaron su legado deportivo, otros el drama familiar, y no faltaron quienes hurgaron en detalles irrelevantes del accidente. Pero aquí, en este espacio, preferimos quedarnos con lo que realmente importa, el ser humano detrás del astro. Un joven que amaba la música, el campo, los atardeceres en su tierra natal.
que, pese a la fama, jamás perdió el norte. Su última publicación en redes sociales, una imagen familiar con un breve "de vuelta a casa", cobra ahora un significado casi poético. Como si, de algún modo, Jota supiera que aquel sería su viaje final. Una despedida sin palabras, pero llena de simbolismo. En medio de la tragedia hay una lección silenciosa. La vida es frágil, efímera y a menudo injusta, pero también es bella, justamente por eso. Diogo y André ya no están, pero el amor que sembraron permanece. Sus nombres no se borrarán, porque pertenecen ya al alma colectiva de un pueblo que jamás los olvidará. Adiós a Diogo Jota. Lágrimas, dolor y una esposa desconsolada en un funeral que conmocionó al mundo del fútbol. La mañana del 4 de julio amaneció cubierta de un silencio extraño, casi irreverencial, como si incluso el viento se negara a interrumpir el dolor que envolvía a toda una comunidad. En la pequeña iglesia donde se celebraba la ceremonia, el aire era denso, cargado de tristeza y de una angustia que no podía ocultarse detrás de las lágrimas ni de los abrazos silenciosos. Aquella jornada no solo fue una despedida, fue un grito mudo de dolor colectivo. El mundo del fútbol una vez más estaba de luto, pero esta vez, el golpe fue especialmente brutal. Diogo Jota y su hermano menor, André Silva, ya no volverían. El accidente del 3 de julio, cuya investigación sigue abierta, se llevó la vida de dos jóvenes en plena flor de la vida, de dos hermanos que compartían no solo la sangre, sino también una pasión ardiente por el balón. La noticia cayó como una bomba entre aficionados, compañeros de equipo y, por supuesto, su familia. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para el dolor que se hizo visible durante el último adiós. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y los féretros de Diogo y André comenzaron a salir, el murmullo del público cesó por completo. Todos contenían el aliento. Fue en ese momento, en medio del silencio más sepulcral, cuando una imagen desgarradora quebró incluso los corazones más fuertes. Rute Cardoso, la joven esposa de Diogo Jota, caminando tras el ataúd de su marido, completamente deshecha, no podía mantenerse en pie por sí sola. Al borde del colapso, sus piernas temblaban y sus ojos, hinchados por el llanto, ya no podían producir más lágrimas. Necesitó ser sostenida por familiares cercanos, como si el peso de su alma rota la arrastrara hacia el suelo. Las cámaras captaron cada detalle. No por morbo, sino porque lo que allí sucedía trascendía lo deportivo. Era una escena profundamente humana, una postal del sufrimiento más crudo. Y entre los asistentes también se derrumbaban gigantes. Virgil van Dijk, el imponente capitán del Liverpool, tenía los ojos enrojecidos y una expresión devastada. Jordan Henderson, sin contener el llanto, mantenía la cabeza baja, como si cada paso hacia el féretro le costara toneladas. Incluso el nuevo entrenador, Arne Slot, quien apenas comenzaba a conocer a Jota, mostraba una aflicción imposible de disimular. Este no era solo un funeral. Era el desenlace de una tragedia que había roto el alma de un club, de una afición y de una familia. Lo que más impresionó no fue la pompa ni la organización, sino la sinceridad del dolor. No había discursos grandilocuentes, no había poses, solo había miradas perdidas, abrazos interminables y lágrimas compartidas. La pérdida de Diogo Jota y André Silva ha dejado una herida que tardará mucho en cicatrizar. Los dos hermanos eran conocidos no solo por su talento en el campo, sino por su humildad fuera de él. Se cuenta que André, aunque más joven y aún sin el estrellato de su hermano, tenía una carrera prometedora por delante. Ambos eran inseparables. Se acompañaban en cada victoria, en cada caída, en cada paso que daba sentido a sus vidas. Lo que ocurrió aquel 3 de julio aún levanta preguntas. ¿Pudo haberse evitado? ¿Hubo negligencia? ¿Fueron víctimas del azar o de un sistema que a veces exige demasiado, incluso fuera del terreno de juego? Son preguntas que quedan flotando en el aire, sin respuesta, mientras la familia llora en silencio. Pero lo cierto es que la ausencia es irreparable. Rute Cardoso, rota por dentro, se ha convertido sin quererlo en el rostro del luto.
Su imagen, caminando entre sombras, con la mirada perdida, es ya una de las más icónicas y dolorosas del fútbol portugués en los últimos años. Y no porque haya hablado, no necesitó palabras. Su dolor era un lenguaje universal. Un grito sin sonido que llegó hasta las pantallas de miles de personas, de fanáticos y no fanáticos, de quienes simplemente saben lo que es perder a alguien que lo era todo. La comunidad local tampoco quedó indiferente. Centenares de personas, muchos de ellos sin ninguna relación personal con los hermanos, se congregaron frente a la iglesia, en las calles, en las plazas, llevando flores, camisetas, banderas. Muchos lloraban en silencio. Otros coreaban su nombre como si fuera un canto sagrado. Pero en todos se notaba la misma emoción: incredulidad, tristeza, impotencia. Diogo Jota, a sus apenas 27 años, era más que un jugador prometedor. Era símbolo de esfuerzo, de lucha, de resiliencia. Había peleado cada centímetro de su carrera, desde los campos humildes de Portugal hasta los estadios más prestigiosos de Europa. Su historia inspiraba. Su humildad conquistaba. Y ahora, su partida deja un vacío que va más allá del deporte. Este episodio nos obliga a mirar más allá del espectáculo. A recordar que detrás de cada gol, cada celebración, cada camiseta vendida, hay vidas reales. Hay seres humanos con familias, con sueños, con miedos. Y cuando uno de ellos cae, todo el sistema tambalea. No solo porque falta un jugador, sino porque falta una historia, una que quedó incompleta, una que merecía otro final. Mientras el cortejo fúnebre se alejaba de la iglesia rumbo al cementerio, los aplausos rompieron el silencio. Un último homenaje, un tributo espontáneo, sincero. Rute seguía allí, caminando entre los suyos, sostenida por el amor de quienes quedaban. Pero su mirada ya no estaba en este mundo. Se había ido con Diogo, con el hombre que fue su compañero, su amor, su todo. Y mientras las flores caían sobre los féretros, mientras el cielo nublado acompañaba el dolor de una ciudad entera, el mundo entendió, una vez más, que la gloria del deporte puede ser tan efímera como la vida misma, que detrás de cada héroe hay un ser humano vulnerable, y que, al final del día, lo único que queda es el amor. El adiós más doloroso, la tragedia que quebró a Diogo Jota y conmovió a todo el Liverpool. La escena era sobrecogedora. En un pequeño cementerio, alejado del bullicio de los estadios, el silencio pesaba más que cualquier derrota. No había cánticos, ni aplausos, ni goles por celebrar. Solo miradas perdidas, rostros desencajados y lágrimas que ni el más fuerte pudo contener. Entre ellos, el capitán Virgil van Dijk, ese muro infranqueable del Liverpool, no logró ocultar el nudo en la garganta. Sus ojos, enrojecidos, decían lo que las palabras no alcanzaban. Este no era un día cualquiera. Este era el día en que el dolor se hizo insoportable. Diogo Jota, el delantero portugués que tantas veces había desbordado por la banda con una sonrisa en el rostro, caminaba esta vez cabizbajo, con los pasos lentos de quien lleva una herida que no cierra. A su lado, el nuevo entrenador del Liverpool, Arne Slot, lo acompañaba con la solemnidad de un padre que vela a su hijo. Porque en el fútbol hay camaradería, sí, pero también hay familia, y este era un momento de luto colectivo. El ataúd, cubierto de flores blancas, era llevado por 6 hombres. Uno de ellos, visiblemente afectado, rompió en llanto mientras lo sostenía. No pudo más. Las piernas le flaquearon. No solo por el peso físico, sino por la carga emocional de lo que significaba aquel momento. Entre los asistentes, 2 figuras se mantenían de pie apenas por inercia. Los abuelos de Jota, apoyados uno en el otro como columnas que se resisten a caer, pero que tiemblan con cada recuerdo.
El abuelo, con la mirada nublada, no dejaba de apretar la medalla que colgaba de su cuello, como si de allí pudiera arrancar un poco de consuelo. Los medios hablarán del partido del domingo, de los fichajes, de la pretemporada, pero lo que se vivió allí fue más allá del deporte. Fue un corte transversal a la humanidad de quienes solemos ver como ídolos intocables. La tragedia golpeó de lleno y dejó al descubierto la vulnerabilidad de todos. El dolor de una pérdida que ni los millones, ni la fama, ni los títulos pueden suavizar. Van Dijk, que normalmente dirige la defensa con voz firme y mirada de acero, se quedó en silencio, cabizbajo, abrazando a Jota con una fuerza que solo los verdaderos amigos conocen. Fue un gesto simple pero lleno de significado. Porque en momentos como estos sobran las palabras. Los jugadores de Liverpool, de pie en formación, no portaban sus camisetas rojas. Vestían de negro, sin brazaletes, sin escudos. Solo hombres rindiendo homenaje a una vida que se fue. El cuerpo técnico, encabezado por Slot, se mantuvo en la retaguardia, dejando espacio para el duelo íntimo, pero asegurándose de que nadie estuviera solo. Esta no era una ceremonia pública, pero el dolor fue universal. Porque cuando uno de los tuyos cae, todos caen un poco también. Las lágrimas del portador del féretro fueron como un espejo para todos los presentes, crudas, reales, incontenibles. Y en medio de esa escena desgarradora, hubo un silencio que decía más que 1000 discursos. Diogo Jota, aún joven, con toda una carrera por delante, vivía uno de los partidos más duros de su vida. No había cámaras detrás de él, ni comentaristas narrando sus movimientos. Solo el crujir de las hojas secas bajo sus pies y el murmullo de oraciones entrecortadas. Se despidió de su ser querido con un beso al ataúd, mientras sus labios temblaban y sus manos no soltaban el pañuelo empapado. No es fácil narrar una historia así, porque no se trata de cifras, ni de estadísticas, ni de logros deportivos. Se trata de humanidad, de duelo, de fragilidad. El fútbol por un momento quedó en segundo plano, y lo que emergió fue una verdad incómoda pero necesaria. Detrás del escudo, del dorsal y del grito de gol, hay hombres que también sufren, también pierden, también lloran. Aquel día, en ese rincón alejado de los focos, el Liverpool no perdió a un jugador. Perdió una parte de su alma, y mientras el sol se ocultaba lentamente, entre nubes que también parecían llorar, todos comprendimos que hay derrotas que no se miden en el marcador, y esta, sin duda, fue una de ellas. Más allá de la tragedia, el último viaje de Diogo Jota y André Silva, una unión inquebrantable. El 3 de julio no será recordado solo como el día en que el fútbol perdió a 2 de sus hijos más prometedores. Será recordado como la fecha en que el amor, la hermandad y la lealtad se enfrentaron al filo helado de la muerte y no se quebraron. Diogo Jota y André Silva. 2 nombres que, hasta hace poco, evocaban talento, velocidad, goles y esa chispa única que hace vibrar a un estadio entero. Pero hoy, sus nombres resuenan con un eco diferente, uno teñido de luto, de silencios profundos y abrazos que no alcanzan a contener tanto dolor. Lo que comenzó como un viaje rutinario hacia un puerto español, terminó convertido en tragedia. A bordo de un Lamborghini de lujo, los 2 futbolistas se dirigían hacia una terminal de ferry que los llevaría de regreso al Reino Unido. Sin embargo, la vida implacable y caprichosa decidió interrumpir el trayecto. Según el informe policial preliminar, la hipótesis más fuerte apunta a la explosión de un neumático. El vehículo perdió el control, se desvió de la carretera y en cuestión de segundos fue envuelto por las llamas. No hubo tiempo para nada, ni un mensaje, ni un gesto final. Solo el rugido del fuego y el silencio eterno de 2 vidas apagadas de forma absurda y brutal. Porto se convirtió desde entonces en el epicentro de un duelo nacional. El país entero se paralizó con la noticia. En la catedral de la ciudad, el ambiente era denso, cargado de un dolor colectivo que no distingue edad, ni clases, ni colores de camiseta. Allí, en una ceremonia privada pero profundamente sentida,
El obispo Manuel Linda presidió la misa fúnebre. Con voz quebrada y ojos humedecidos, pronunció una frase que quedó grabada en todos los presentes. La unión en el amor siempre será más fuerte que la muerte. Y esa frase no fue una simple fórmula religiosa. Fue la descripción perfecta de lo que se vivió aquel día. Jota y Silva no eran solo compañeros en la cancha, eran amigos, hermanos de alma, figuras que compartían algo más profundo que entrenamientos y concentraciones. Lo demostraron hasta el último instante, viajando juntos, como si el destino les tuviera preparada una última jugada, la más cruel de todas. Frente a la iglesia, la multitud se congregó en absoluto respeto. No hubo cánticos, solo llanto y silencio. Las camisetas de la selección portuguesa ondeaban junto a velas, flores y carteles con mensajes escritos por niños, adultos, ancianos. Todos querían despedirse, todos querían decir gracias. Entre los presentes destacaban rostros conocidos: Bernardo Silva, Bruno Fernández, João Cancelo, todos con la mirada perdida y el corazón roto. Muchos habían compartido vestuario, celebraciones y derrotas con Jota y Silva. El entrenador nacional, Roberto Martínez, visiblemente afectado, se tomó un momento con la prensa. No habló de táctica ni de fútbol. Habló de humanidad. Hemos perdido algo que no se puede reemplazar. Eran más que jugadores. Eran símbolo de entrega, de compañerismo, de todo lo que el fútbol debería representar. Bernardo Silva fue más allá. Frente a las cámaras, con lágrimas que no intentó esconder, confesó: Jota estará siempre con nosotros. En cada desayuno, en cada almuerzo, en cada reunión del equipo nacional, en nuestras partidas de PlayStation, en nuestras cartas. Su presencia será eterna. Sus palabras no fueron solo un homenaje, fueron un grito desesperado de quienes aún no pueden aceptar la ausencia, de quienes sienten que, de algún modo, su amigo volverá a cruzar esa puerta una vez más. Pero, ¿qué nos dice esta tragedia sobre el mundo del fútbol? Más allá del espectáculo, de los contratos millonarios y de la presión mediática, existen seres humanos que también aman, sufren, ríen y se caen. Jota y Silva eran jóvenes, sí, pero también eran maduros, solidarios, comprometidos. Representaban esa generación que no solo se entrena para ganar, sino para construir algo más, un legado, un ejemplo. Hoy, sus familias lloran, sus compañeros los homenajean, y un país entero intenta entender por qué el destino fue tan cruel con dos almas llenas de vida. Pero en medio del dolor emerge una certeza: el amor que los unía, ya fuera en el campo o fuera de él, ha logrado lo impensable, ha vencido a la muerte. Porque mientras haya alguien que los recuerde, que pronuncie sus nombres con cariño, que vea un balón rodar y los evoque, Jota y Silva seguirán aquí. No en cuerpo, pero sí en espíritu. En cada estadio portugués, en cada joven que se pone los botines soñando ser como ellos, en cada lágrima derramada por quienes los conocieron, el fútbol no los olvidará. Pero más allá del fútbol, la lección que dejaron trasciende el deporte. Es un recordatorio brutal de que la vida es frágil, efímera, que el amor verdadero, ese que no exige palabras, que se expresa en miradas, en gestos, en silencios compartidos, es lo único que permanece cuando todo lo demás se desvanece. La muerte puede haberlos separado del campo de juego, pero jamás podrá arrancarlos del corazón de quienes los amaron. Diogo Jota y Andrés Silva ya no están, pero su unión, su historia, su ejemplo, se ha convertido en algo eterno. Porque, como dijo el obispo en medio del silencio absoluto de la catedral, la unión en el amor siempre será más fuerte que la muerte. Y hoy, Portugal entero lo cree, y el mundo también.